Creo se admirará vuestra merced viendo esta carta, por la poca seguridad que se puede haber tenido de que soy vivo. Ahogarse muchos dentro de las naos, otros en echándose al agua, irse al fondo sin tornar arriba. Otros daban grandes voces en las naos llamando a Dios. Echaban a la mar los capitanes sus cadenas y escudos. Del naufragio de parte de la Armada Invencible en las costas de Sligo, en septiembre de 1588, emergió la figura de un destacado capitán, Francisco de Cuéllar, que escribió una carta de valor incalculable sobre el tiempo que pasó en Irlanda mientras ésta era arrasada por invasiones y enfrentamientos. Su asombrosa misiva recrea de forma minuciosa su huida a través de las provincias de Connacht y Ulster. Y cómo después llegó a Escocia y a la Europa continental. Su relato describe terribles y sangrientas batallas y asedios implacables en los que él se retrata como un auténtico héroe. Cuéllar describe cómo fue perseguido por soldados ingleses, piratas e incluso hermosas mujeres desde el condado de Leitrim hasta Colrahan. Su historia es comparable al guión de una película de James Bond o de Piratas del Caribe. Pero ¿se ciñó a la realidad? Para averiguarlo, seguiré el camino que indica en su carta al pie de la letra. Tras el naufragio de la Armada Invencible. En el año 1588, la armada del imperio más poderoso del mundo surca los mares. Una flota compuesta por casi 130 navíos que sigue las órdenes dadas por el rey Felipe II de conquistar Inglaterra. Su intención es llevar a sus tropas hasta las costas inglesas, invadir el país, derrocar a la reina Isabel y reinstaurar la fe católica. Pero nada saldrá según lo previsto. Tras adentrarse en el Canal de la Mancha, la Armada Invencible es empujada hacia el norte, e intentando buscar una ruta de escape para regresar a España, decide bordear la costa norte de Escocia para alcanzar el Atlántico. En aguas desconocidas y azotados por los elementos, muchos barcos pierden el rumbo, y hasta 24 navíos naufragan frente a las costas de Irlanda. Y al quinto vino tan gran temporal en travesía, con mar por cielo, de suerte que las amarras no pudieron tener ni las velas servir. Y fuimos a embestir con todas 3 naos en una playa llena de arena bien chica, cercada de grandísimos peñascos de una parte y de otra. Cosa jamás vista, porque en espacio de 1 hora se hicieron todas 3 naos pedazos, de las cuales no se escaparon 300 hombres y se ahogaron más de 1000. Así es como el capitán Francisco de Cuéllar describe lo acontecido en la playa de Estrida, en la costa de Sligo. Los restos del Labia, el barco en el que viajaba, y de otros 2 navíos que lo acompañaban, continúan aquí, bajo estas aguas.
Esta es una playa muy importante en la historia de Irlanda y de España. Sí, sin duda es una playa histórica, porque aquí yacen los pecios de 3 barcos de la legendaria Armada Española. Vinimos aquí en abril de 2015 y tuvimos mucha suerte, porque tras una serie de tormentas que azotaron estas costas durante ese mismo año y el año anterior, la playa se cubrió de grandes cantidades de arena procedente del fondo marino. Muchos vecinos nos llamaron para avisarnos de que habían aparecido objetos relacionados con la Armada Invencible, como por ejemplo un timón y grandes fragmentos de madera y cerámica. Así que empezamos a sondear la zona. Y el éxito fue inmediato. En el fondo encontramos un montón de restos. Había cañones, bolas de hierro para alimentarlos, objetos de cerámica, anclas y gran parte del casco de un barco. Fue como retroceder 400 años hasta los tiempos de Francisco de Cuéllar, cuando los navíos se hundieron en estas aguas. Sobrevino una tan grandísima mar y batió sobre nosotros, de suerte que no pudo tenerse el auditor, y lo llevó esta mar tras sí y lo ahogó. Daba voces ahogándose llamando a Dios. Yo no le pude socorrer. Y en ese instante un madero me rompió las piernas. Francisco de Cuéllar escribió una carta contando lo sucedido en esta playa. Tras analizar las pruebas que habéis recabado, ¿piensas que lo que cuenta ocurrió así? Sin duda se trata de un relato verídico. Al inspeccionar la zona, encontramos cañones, las correderas donde se apoyaban y abundante munición. Todo esparcido por el lecho marino. Un compendio de valiosos objetos que ratifican que el relato escrito por Francisco de Cuéllar es verídico y muy preciso. Lo que hoy vemos aquí es lo que habríamos visto hace 4 siglos. Los enemigos y salvajes que estaban en tierra, desnudando a los que podían salir nadando, no me tocaron ni llegaron a mí, por verme, como he dicho, las piernas y manos y los calzones de lienzo llenos de sangre. Y así me fui poco a poco andando lo que pude y topando muchos españoles desnudos en cueros, sin ningún género de ropa sobre sí, tiritando de frío que le hacía cruel. Aunque suene extraño, aquella tragedia es para Cuéllar un auténtico golpe de suerte. Comenzó la travesía como capitán del San Pedro, pero tras ser detenido por desobedecer las órdenes y romper la formación, es condenado a muerte. Y por esa razón viaja a bordo del Labia cuando éste se hunde aquí de camino a España. Un incidente que cambiará el curso de su vida. Y en esto me anocheció en despoblado, y me fue forzoso echarme sobre unos juncos en el campo, con harto dolor que conmigo tenía.
Y venido el día empecé a andar poco a poco en busca de un monasterio de monjes para me reparar en él como pudiese, al cual llegué con harta tribulación y pena, y le hallé despoblado, y la iglesia y santos quemados, y todo destruido, y 12 españoles ahorcados dentro de la iglesia, por mano de los luteranos ingleses que en nuestra busca andaban, para nos acabar a todos los que nos habíamos escapado de la fortuna de la mar. Estas parecen ser las ruinas del monasterio al que hace referencia Cuéllar. La visión de los españoles ahorcados supondrá su primer acercamiento a la política de Irlanda, que por aquel entonces es testigo del avance de la conquista inglesa. Cuéllar se encuentra en una tierra extraña, en serias dificultades y con una pierna herida. Debe buscar la ayuda de algún desconocido y conseguir abrirse paso para intentar regresar a España. Sin duda le espera un arduo camino. En un país plagado de soldados ingleses y de habitantes hambrientos, Cuéllar tiene la suerte de encontrar personas que se muestran generosas con él. Como un bondadoso joven, que además de facilitarle alimento, ropa y consejos, le indica un camino seguro por el que seguir avanzando. Volviéndose el muchacho, me dijo que siempre caminase derecho a unas montañas que parecían 6 leguas de allí, detrás de las cuales había buenas tierras, que eran de un gran señor salvaje, muy grande amigo del rey de España, y que recogía y hacía bien a todos los españoles que a él se iban. Y aunque este es salvaje, es muy buen cristiano y enemigo de herejes, y siempre tiene guerra con ellos. Llámase el señor de O'Rourke. Brian O'Rourke es el señor de la parte occidental del llamado Reino de Breffni. Su familia ha gobernado durante siglos esta parte del país, en el noreste de Connacht. Este imponente edificio fue testigo de la llegada de Cuéllar a esta región. Sí, así es. Lleva en pie más de 500 años. Fue fundado en 1508. Owen O'Rourke, el abuelo de Brian, fue quien ordenó su construcción. Él y su mujer, Moriet, decidieron levantar este gran edificio para que fuera ocupado por los franciscanos. Lo que apoya la opinión de Cuéllar, que cuenta en su carta que O'Rourke es un buen cristiano. Supongo que sí. No me atrevería a decir que sea un santo, pero respeta los preceptos de la antigua fe. Ambos comparten la misma política religiosa, la más tradicional, y se oponen a la reina Isabel I de Inglaterra. La prioridad de O'Rourke, como la de cualquier otro señor de la época, es mantener su territorio estable y en paz durante todo el tiempo que esté en sus manos. La suerte envía a Cuéllar a los dominios de O'Rourke, porque no todos los señores le habrían brindado tan buena acogida. Cuéllar es bendecido por la suerte en muchos sentidos. En aquel entonces hay otros señores que también prestan ayuda a los españoles, pero ninguno es tan generoso como Brian O'Rourke, que por desgracia pagará por ello un altísimo precio. Yo aporté a su casar con harto trabajo, cubierto con pajas
y rodeado un pedazo de estera por el cuerpo, de suerte que no había quien no se moviese a gran lástima de verme así. Una de las antiguas propiedades de O'Rourke, el Castillo Park, se erige a orillas del lago Loch Gall. Las ruinas del castillo son magníficas, y no me refiero a la parte moderna, sino a sus sólidas murallas. Nos encontramos en un lugar histórico e imponente, y aunque no podemos asegurarlo, es muy probable que Cuéllar llegara a visitarlo. Diéronme unos salvajes una mala manta vieja, llena de piojos, con que me cubrí y remedié alguna cosa. Es alguien que se adentra en tierras desconocidas. Su situación es comparable a la de los pioneros estadounidenses cuando se encontraron con los nativos americanos en el lejano oeste, lo que explica por qué utiliza tanto el término salvajes. Bajo su punto de vista, no son personas civilizadas, así que emplea un apelativo que de ninguna forma implica desprecio. Es que aquellas personas son muy diferentes. Por eso su relato es tan verídico, porque describe todo aquello que vio y escuchó, lo que otorga a su carta un gran valor histórico. Cuéllar no es presentado al terrateniente galés que le da cobijo. Pero poco después de llegar a sus tierras, recibe una esperanzadora noticia procedente de la localidad de Quillybegs. Nos dieron nuevas que había una nao de España en la marina, y que era muy grande, y que venía por los españoles que se habían escapado, con la cual nueva, sin más aguardar, partimos todos 20 a la parte donde nos dijeron que estaba esa nao. Pero dejar atrás los dominios de O'Rourke ¿no implicará enfrentarse a mayores peligros? Para mí es una experiencia maravillosa seguir los pasos de aquel famoso español y observar los edificios y paisajes que contempló con sus propios ojos y recorrer los caminos que transitó. Francisco de Cuéllar y sus compatriotas abandonan el territorio de O'Rourke e inician la búsqueda de un barco español que está a punto de zarpar desde Quillybegs hacia el condado de Donegal. Sus camaradas embarcan a tiempo, pero Cuéllar es incapaz de seguir sus pasos a causa de las heridas y no lo consigue. Cuéllar se encuentra en los dominios del señor galés Tag Oc Maclancy, enemigo declarado de los ingleses. Este acoge al español en Rosclóger, donde tiene un castillo erigido en la orilla sur del lago Melvin. Y como me vio tan desnudo y cubierto de pajas, él y todos los que con él estaban se dolieron harto, y aun sus mujeres lloraban de verme así tan maltratado. Reparáronme allí lo mejor que pudieron con una manta, a su usanza, donde me estuve 3 meses, hecho propio salvaje como ellos. Rosclóger es un tesoro desconocido. En este punto exacto se levantó un asentamiento con una isla fortificada y una iglesia. Maclancy debió ser alguien muy importante. Maclancy es la mano derecha de Brian O'Rourke, que gobierna el llamado reino de Breffni, y es un noble que ostenta un importante estatus en esta parte del mundo.
Cuellar cuenta que se opone de forma radical al régimen de la corona en Irlanda, lo que coincide con la imagen que se desprende de los archivos ingleses. Su carta rectifica la evidencia histórica de que Maclancy y O'Rourke se oponen a que el dominio de la corona se extienda por sus territorios. Hoy es un lugar tranquilo y pacífico, pero en tiempos de Cuellar es un sangriento campo de batalla entre el mundo de los gaélicos nativos y el que quieren imponer los ingleses procedentes de Dublín. Es una época de grandes cambios. La expansión del imperio alcanza estas tierras. Poco antes de que aparezcan los barcos de la Armada, la corona construye un fortín en Sligo, en el norte de Connacht, que se convierte en el punto más septentrional de sus dominios. Y aquello lo cambia todo. Por otra parte, desde el punto de vista de Cuellar, Irlanda y esta región en concreto están en el extremo de los dominios del Imperio español. España desea tomar el control de todo el comercio atlántico, lo que implica apoderarse de estos territorios. Su propiedad de estos salvajes es vivir como brutos en las montañas, que las hay muy ásperas en aquella parte de Irlanda donde nos perdimos. Viven en chozas hechas de paja. Son todos hombres corpulentos y de lindas facciones y miembros, sueltos como corzos. No comen más de una vez al día, y esa ha de ser de noche. Y lo que ordinariamente comen es manteca con pan de avena. Beben leche aceda por no tener otra bebida. No beben agua, siendo la mejor del mundo. Cúbrense con mantas y traen el cabello hasta los ojos. Son grandes caminadores y sufridores de trabajos. Tienen continuamente guerra con los ingleses que allí hay de guarnición por la reina. Cuellar describe con gran detalle a los irlandeses gaélicos, lo que resulta muy estimulante tras tantas descripciones hechas por ingleses. Es un relato muy sincero, que nos traslada una imagen muy imparcial. Todos los expertos coinciden en que es una descripción muy fiable de lo que Cuellar encuentra aquí. Sus palabras nos ayudan a conocer cómo era la vida de los gaélicos a finales del siglo XVI y constituyen un importante punto de referencia para el historiador local. Cuando lees su carta, tienes la impresión de estar reviviendo lo que sucedió entonces y de ver a Cuellar interactuar con los que, en aquella época, poblaban estas tierras. Uno de los pasajes más apasionantes de su relato es el del asedio al castillo de Rosclóger, cuyas ruinas se alzan en esta isla fortificada. Un ataque que forma parte de la ofensiva del ejército inglés, comandado por el oficial William Fitzwilliam, que ha atravesado el nordeste en busca de españoles y de todo aquel que los ayude. Maclancy y los suyos se refugian en las colinas, llevando consigo todas sus pertenencias. Esperan que los españoles se reúnan con ellos, pero estos le muestran su fidelidad con una propuesta sorprendente. Nos determinamos decir al salvaje que le queríamos guardar el castillo y defenderle hasta morir. Que hiciese con mucha diligencia meter dentro bastimentos para 6 meses y algunas armas. Los irlandeses gaélicos no podían hacer frente a un enemigo tan numeroso, así que su única opción era ocultarse en las montañas.
Pero en vez de retirarse, los españoles decidieron defender el castillo, enfrentándose al enemigo incluso fuera de las murallas. Cuéllar describe el asedio en su relato con el lenguaje propio de un oficial español. A toda la tierra pareció bien nuestro coraje, y el enemigo se indignó mucho de esto, y vino sobre el castillo con todo su poder, que eran cerca de 1800 hombres, y hizo alto a 1,5 millas de él, sin poderse acercar más por el agua que había de por medio, y desde allí ponía algunos miedos, y ahorcó 2 españoles, y hacía otros daños para ponernos temor. «17 días nos tuvo sitiados. Nuestro Señor fue servido a ayudarnos y librarnos de aquel enemigo con malos temporales y grandes nieves, que sobrevinieron de tal suerte que le fue forzoso levantarse con su gente y caminar la vuelta de Dublín. Cuéllar se convierte en un héroe, y a su regreso, Maclancy le ruega que permanezca junto a él e incluso le concede la mano de su propia hermana. Pero el español tiene otros planes y declina el ofrecimiento. Cuéllar desea volver a casa. No quiere echar raíces en esta parte del mundo, está seguro. Así que no tarda mucho en partir hacia el norte. Ha oído que otros españoles se dirigen hacia la costa norte y también hacia Escocia. Diez días después de Navidad, el año de 88, fui caminando por montañas y partes despobladas con harto trabajo, como Dios lo sabe. Cuéllar avanza despacio desde el condado de Leitrim hacia la costa norte, esquivando a los soldados ingleses y recibiendo el apoyo de los generosos gaélicos. Pero cuando por fin llega a la cara norte, 3 semanas más tarde, recibe una triste noticia. Y al cabo de 20 días que caminaba, vine a parar a unas tierras donde se perdieron Alonso de Leiva y el conde de Paredes y don Tomás de Granvela y otros muchos caballeros, que sería menester una mano de papel para dar cuenta de ellos. Cuando Cuéllar llega a la costa de Antrim, escucha que una gran nave española zozobró en esta zona, en un lugar conocido como Punta Lacada. La Girona, con 1.300 hombres a bordo, fue desviada por el viento y arrojada contra aquellos peñascos que se adentran en el océano. Apenas hubo supervivientes. Y allí anduve por las chozas de algunos salvajes que allí había, que me contaron lástimas grandes de las gentes nuestras que allí se ahogaron, y me mostraban muchas preseas y cosas ricas de ellos, de lo que yo recibía a grande pena. Cuéllar se entristece al conocer el trágico fin de sus camaradas, tal vez ignorando su buena suerte. Porque fue precisamente ese navío el que zarpó sin él de la costa de Quilmes. El destino ha vuelto a salvar su vida.
Y como me veían solo y enfermo, unas mujeres se dolieron de mí y me llevaron a unas casinas que tenían en la montaña. Y allí me tuvieron más de mes y medio muy guardado. Y me curaron de suerte que se me cerró la herida. Y yo me vi en buena disposición para venir al casar de O'Cahan y hablarle. Es un lugar precioso. Sí, Hay muchísimas aves. estamos en Castle Rock, el lugar de procedencia de O'Cahan. Cuando Cuellar llega aquí, O'Cahan se niega a recibirle o a hablar con él, porque acaba de sellar un juramento con el gobernador de la reina. Un acto solemne en el que se ha comprometido a no prestar ninguna ayuda a los españoles, ni por supuesto a darles cobijo. Así que, aunque es un gaélico de pura cepa, colabora con los ingleses. O'Cahan es un verdadero gaélico, pero los ingleses han sitiado sus tierras con un ejército tan potente y numeroso que no ha tenido otra opción que someterse a la corona. Cuellar se ve obligado a huir hacia el oeste, atravesando las montañas. Y la suerte vuelve a sonreírle, ya que no tarda en conocer a un reputado clérigo que mantiene vínculos con España, Rimon O'Gallagher, obispo de Derry. Un hombre que le brindará la ansiada oportunidad de huir hacia Escocia y desde allí regresar a España. El cual obispo era muy buen cristiano. Andaba en hábito de salvaje por ser encubierto. Parece un personaje muy interesante. Así es. El obispo O'Gallagher es un hombre erudito y muy talentoso, que muestra una gran generosidad brindando su ayuda a todos los españoles. Cuando Cuellar se ve frente a él, besa su anillo y rompe a llorar, aliviado y confortado por su presencia. El español le manifiesta su respeto y agradecimiento, consciente del peligro al que se expone al ofrecerle su ayuda. La vida del obispo siempre está en riesgo, ya que por entonces los clérigos no tienen derechos. Pero Gallagher acoge a Cuellar y a otros 12 españoles. Los acoge durante 6 días y consigue encontrar un barco que los lleve a Escocia, algo que Cuellar nunca olvidará. Honrado y justo hombre por todo extremo, Dios le tenga de su mano y le libre de sus enemigos, que andan con gran deseo de cogerle. Cuellar ha vivido 7 meses en Irlanda, pasando de una catástrofe a otra, dando esquinazo a sus perseguidores y recibiendo la ayuda de nuevos amigos. Lo que contará en un relato sorprendente que en gran parte parece verídico y que nos regala una valiosa descripción de cómo era la vida en la Irlanda de aquella época. Gracias a él, hoy conocemos aquellas viejas costumbres vistas a través de una perspectiva española antes de que la tradición gaélica comenzara a difuminarse. Yo me fui a la mar en una pobre barca, en la cual íbamos 18 personas, y todavía tenía cólera la fortuna contra mí. Cuellar empieza a vislumbrar la costa escocesa, donde espera recibir la ayuda de Jacob, el joven rey de Escocia y futuro rey de Inglaterra, para cumplir su sueño de regresar a España. Nunca ha estado tan lejos de su hogar, y las dificultades, el desasosiego y los peligros siguen siendo sus compañeros de viaje. Bienvenido a la ciudad histórica de Edimburgo. Bendito sea Dios, que nos sacó de tantos trabajos y tan grandes, y me trujo a Escocia,
donde ya puede ser halle más remedio. Que allí donde con la nueva, en Irlanda, decían que el rey de Escocia acogía a todos los españoles que a su reino aportaban, y que los vestía y daba embarcación para que fuesen a España. En el verano de 1589, más de 7 meses después de haber naufragado, el capitán Francisco de Cuéllar, tras superar innumerables dificultades, consigue llegar a Escocia, con la esperanza de que en Edimburgo, su capital, podrá encontrar refugio y medios para regresar a España. Pero las cosas no serán tan fáciles. Porque el rey de Escocia no es nada, ni tiene autoridad ni talle de rey, y no se mueve un paso ni come un bocado, que no sea por orden de la reina. Cuéllar habla con gran desdén de Jacobo VI, que entonces tiene 22 años. Pero, ¿son acertadas sus apreciaciones? El rey Jacobo VI de Escocia debe andarse con mucho cuidado. Está en una tesitura muy difícil. Los ingleses decapitaron a su madre, María Estuardo, tan solo un año antes de la llegada de Cuéllar. Y un año después, los nobles católicos del norte se sublevarán como muestra de apoyo a los españoles. Durante su reinado, Jacobo debe intentar mantener bajo control a la Iglesia protestante, que tiene mucho poder, y mantener a raya a todos los descontentos. Una tarea nada sencilla. Pero termina consiguiéndolo. Desde luego, porque es un rey muy inteligente y con mucha mano izquierda. Y no solo será uno de los mejores soberanos de Escocia. Gracias a su talento, terminará siendo coronado por los ingleses y figurando en los libros de historia como Jacobo I de Inglaterra. La crítica le da 5 estrellas. El pueblo, que nos llamaba idólatras y malos cristianos, que adoráis imágenes y al Papa. Ahorcado sea el Papa. Estas y otras 1000 herejías nos decían, y si alguno respondía algo, cargaban sobre él 1000 a matallo, y no podía vivir ni estar en tan mal reino. Cuando Francisco de Cuéllar llega aquí, Escocia atraviesa momentos complicados. Así es. Son los tiempos de la Reforma. Y Escocia se ha convertido en un país protestante. A pesar de eso, la Iglesia Católica sigue teniendo mucha fuerza. Y una de las razones es que, a pesar del cambio, sigue tolerándose una cierta diversidad religiosa y la existencia de un influyente grupo de nobles católicos. Durante aquellos lejanos días, ¿los españoles corrían peligro? Bueno, Cuéllar cuenta en su carta que algunos católicos sufrían burlas y afrentas en plena calle, que a veces eran atacados y que en ocasiones sus iconos religiosos eran profanados o destruidos. Pero yo no creo que los españoles corrieran un peligro real en Escocia, como sin duda ocurría en Irlanda. Por lo que yo sé, todos los españoles que llegaron a Escocia en aquella época consiguieron marcharse sanos y salvos. Tal vez debería haber sido más agradecido. Puede que sí, porque hay muchos documentos que atestiguan que los españoles que llegaban aquí recibían un trato amable y generoso. Los españoles consiguen abandonar Escocia después de que Alejandro Farnesio, tercer duque de Parma y gobernador de los entonces llamados Países Bajos Españoles, interceda en su nombre ante el rey Jacobo. Estaba un mercader escocés en Flandes. Este se ofreció que vendría a Escocia por nosotros y nos embarcaría en 4 bajeles con los bastimentos que fuese menester y nos traería a Flandes. Y desnudos como nos halló, nos embarcó y trajo pasaportes de la reina de Inglaterra, los cuales nos aseguraron el paso de todas las armadas y navíos de su reino y costas.
Cuéllar por fin abandona Escocia, pero una vez más su implacable y riguroso destino le obliga a afrontar una dura prueba. Los españoles se dirigen hacia el continente, donde los esperan nuevos enemigos. Las tropas protestantes de Holanda, que son leales a la reina Isabel, les tienden una emboscada y los atacan sin piedad. Si Dios no nos remediara, con tenerles nosotros ganado el viento, a todos nos cogían. Ahogáronse unos soldados y un capitán escocés. Yo salí en tierra en camisa, sin otro género de ropa, y en Dunkerque me socorrieron unos soldados de Medina que allí estaban. Cuéllar es atendido por tropas españolas que le ayudan a llegar a la ciudad de Amberes, que en esa época turbulenta aún se encuentra bajo el dominio español. Y es desde aquí desde donde envía su famosa carta a Madrid. Esto he querido escribir a vuestra merced, de la villa de Amberes, 4 de octubre de 1589 años. Francisco de Cuéllar. Cuéllar por fin se encuentra entre sus compatriotas tras sortear incontables peligros. Pero aunque ha sobrevivido a hechos inimaginables, aún no se le permite regresar a Madrid, sino que es enrolado de nuevo en el ejército en la ciudad de Bruselas. Sin embargo, 2 años después, el valeroso oficial vuelve a pisar suelo español, como atestigua un extraordinario documento que va a mostrarme el investigador Francis Kelly, en el que figura la fecha en la que Cuéllar regresa a España. Nos encontramos en Bruselas, en el Archivo Nacional de Bélgica. Gracias. Aquí lo tenemos. Capitán Francisco de Cuéllar. Es maravilloso. Sí, es un valioso documento de enorme interés que constata que estuvo aquí y nos informa de la fecha exacta. Resulta apasionante saber que estuvo en los Países Bajos españoles, en Bruselas y en Amberes, y que hay pruebas que lo demuestran. Desde luego, los documentos indican que 18 meses después de llegar a Dunkerque, entró en el ejército de Flandes como oficial al servicio del duque de Parma, que estuvo a sus órdenes durante el año 1590 en su campaña de Francia, durante el famoso asedio de París, que ambos regresaron a los Países Bajos españoles a finales de año, y que más tarde se le otorgó un permiso, en marzo de 1591, para regresar a España y resolver una serie de asuntos personales. Y esta es la información documental que buscabas. Francisco de Cuéllar se marcha de Bruselas en marzo de 1591 y por fin regresa a su patria. Cuéllar vuelve a pisar Madrid en 1591. Casi 3 años después de partir como capitán de la Armada Invencible. Y tras haber tenido el honor de seguir sus pasos por toda Europa, ahora puedo valorar la alegría y el gozo que experimentó al volver a pisar suelo español. A punto de terminar mi viaje, voy a tener el privilegio de conocer a Hugo José O'Donnell y Duque de Estrada, un noble español con profundas raíces en el condado irlandés de Donegal.
El duque va a mostrarme una copia de la carta escrita por Cuéllar. Muchas gracias. Gracias. ¿Se trata del original o de una magnífica copia? La respuesta no es sencilla, Nada lo es. sobre todo cuando hablamos de historia. Probablemente es una copia y va dirigida a una persona desconocida, algo que resulta muy peculiar. Lo más frecuente, lo habitual en la mayor parte de los casos, es que junto a la firma del autor, escrita en el documento, aparezca también indicado el nombre del destinatario. Sin embargo, en esta ocasión vemos que tras la firma no consta el destinatario. Es decir, que lo que pretendía no era enviar la carta a una persona en concreto, sino a todo el mundo católico. En mi opinión, se trata de un documento cuyo objetivo era su distribución generalizada de manera impresa, porque contiene dos mensajes. Por un lado, un mensaje religioso según el cual, gracias a la fe, la fortuna y el esfuerzo, puedes conseguir lo que te propongas. Y por otro lado, un mensaje político en el que proclama: soy un fiel servidor del rey Felipe II y he prestado un buen servicio. Lo que podría servir de ejemplo para muchos otros que por aquel entonces llegaban a diario a los Países Bajos españoles. Cuéllar deseaba verlo impreso, pero pasó mucho tiempo sin que esto ocurriera. Sí se imprimió, pero 300 años más tarde. ¿Piensa que es propaganda o que es un relato verídico? Pienso que su mensaje es propagandístico, pero también considero que cada uno de los pasajes de esta carta y todas y cada una de sus líneas destilan sencillez y autenticidad, y en eso se diferencia de muchos otros documentos. En los archivos españoles se conservan montañas de documentos, y me refiero a documentos contemporáneos en los que lo único que buscan sus autores es subrayar y resaltar los méritos propios para obtener un ascenso en el escalafón militar o en el campo administrativo. No voy a negar que tal vez el capitán Cuéllar, que continuó sirviendo a las órdenes del rey Felipe II, también quisiera decir: he pasado por todo esto y he sufrido todos estos infortunios. Pero en este caso, su mensaje es más comedido que el de otros. Quizá no fue la persona más importante de la Armada Invencible, pero gracias a esta carta su nombre nunca caerá en el olvido. Estoy de acuerdo, es lo más importante que hizo, porque cada una de sus palabras está impregnada de sencillez y verdad. Los sucesos narrados en esta carta, llenos de crudeza y autenticidad, nos dan una visión única de un período clave de la historia de Irlanda y también de España. Para mí ha sido un verdadero placer seguir sus huellas por toda Europa. Cuéllar nos legó un relato maravilloso, una carta con fascinantes descripciones de lugares, hechos y personas, siempre bajo su particular punto de vista, que hoy forma parte integrante de la cultura gaélica.